muchas verdades que hemos estudiado en ocasiones anteriores, pero de pronto se nos olvidan, las pasamos por alto y se nos olvidan. Es muy interesante el libro de Colosenses y el domingo 21 de diciembre, primero Dios, tendremos un domingo, pues un programa especial para fin de año, para terminar las reuniones, para despedirnos, quizá algunos bocadillos, darnos el abrazo y bueno, orar juntos y pedir al Señor de su paz y de su gracia para terminar y para iniciar el siguiente. Colosenses, tengo una trivia o una pregunta para comenzar. Pueden levantar la mano para tratar de contestar correctamente. ¿En cuál viaje misionero visitó Pablo a la iglesia de Colosas? Recuerden que Pablo hizo 3 viajes misioneros. El primero muy cortito, el segundo ya de muchos años, quizá 14 años en su recorrido para regresar a Jerusalén. El tercero también recorriendo las iglesias, prácticamente todas del segundo viaje. Y su segundo viaje fue como prisionero desde Jerusalén hasta Roma, ¿verdad? Lo llevaron por varias ciudades y finalmente llegó a Roma para estar preso o en una casa alquilada como preso domiciliario. Entonces, ¿en cuál de los viajes misioneros de Pablo visitó Colosas? ¿Alguien tiene alguna respuesta? En el segundo, Víctor. O sea, no hay una referencia de que Pablo haya visitado Colosas, pero sí sería en el segundo. ¿Alguien más? En el tercero. Solo tienen 3 opciones, primero, segundo y tercero. Parece que ninguno. Parece que en ninguno de los viajes lo más cercano que estuvo Pablo de Colosas fue Éfeso. ¿Quieres poner los mapas, por favor? ¿Mande? En el donde está ¿cómo se llama? El pin rojo, pues, por ahí está ubicado Colosas. Y este es el mapa grande, digamos, es un mapa que ya deben estar familiarizados con él, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas ocasiones, pero si recuerdan, allá a la derecha hacia abajo está Jerusalén, ¿verdad? Ya hemos visto la región de Jerusalén también en varias ocasiones, en el norte Galilea, al sur Judea. Y de los 3 viajes misioneros y el cuarto que Pablo es llevado hasta Roma, lo más cercano que Pablo llegó a estar fue en Éfeso. ¿Quieres ir a la segunda imagen, por favor? Esta es una imagen ya un poquito más cercana. Y ¿se acuerdan que estudiamos la carta anterior? ¿Cómo se llamaba la carta anterior que estudiamos de las cartas de Pablo? Antes de entrar a Salmos, ya entrar a Proverbios. Gálatas. Entonces, Gálatas es una región, ahí en el centro ven la región de Galacia, ¿verdad? Gálatas no es una iglesia, quiero decir, no es una ciudad, es una región, la región de Galacia, varias iglesias. Y Colosas sí es una ciudad muy específica, que está ubicada aquí, ¿lo ubica? Está en otra región que se llama Asia. Entonces, en el centro está Galacia y al oeste está la región de Asia, ¿verdad? Ambas eran provincias romanas dominadas por el Imperio Romano. Y en la región de Asia, Galacia, Galacia, en Asia estaba ubicada la ciudad de Colosas. Muy cerquita de ahí, a 18 kilómetros, o más bien Colosas estaba a 18 kilómetros al este de Laodicea, que es otra ciudad que menciona en este libro. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Es muy interesante porque parece que Pablo no solamente escribió la carta de Colosas, pero también hubo una carta a Laodicea que no está perdida, pues, o no está
no está integrada, está perdida. Y Pablo les dice que la carta de la Odisea sea leída con ustedes y la carta de ustedes de Colosas sea leída con la Odisea. Y lo más cercano que Pablo pudo haber estado es Éfeso o Mileto. ¿Sí? En el último viaje misionero, de regreso, Pablo ya no le da tiempo de meterse a Éfeso y manda a los ancianos que vengan a Mileto. Y en Mileto es donde se despide ahí en el libro de Hechos, que les dice, no he cesado de enseñarles todo el consejo de Dios, ¿verdad? Estoy libre de la sangre de todos ustedes, los encomiendo a la gracia de Dios. Y eso es en Mileto, porque Pablo ya tiene prisa, digamos, ya tiene los días contados para regresar a Jerusalén. Entonces, en Éfeso habíamos estudiado en el libro de Hechos que Pablo se queda en su tercer viaje misionero, pero en su segundo viaje misionero Pablo se queda 2 años en Éfeso. 2 años en Éfeso. Y quizás lo más cerca y la oportunidad, estando 2 años en Éfeso, que personas de Colosas hayan venido e ido y el Evangelio se extendió. De hecho, vamos a ver un versículo más adelante donde menciona justamente eso, que el Evangelio se ha extendido en la región de Asia, alrededor de Éfeso, ¿verdad? Entonces, en algún momento, posiblemente en ese segundo viaje misionero en Éfeso, Epafras, que es un hermano que vivió originario de Colosas, haya venido a ese periodo, a ese tiempo de discipulado, de estudio con Pablo, y regresando a Colosas, posiblemente en ese momento, en ese tiempo, fue que se fundó la iglesia en Colosas, ¿verdad? Es una ciudad antigua y era conocida porque hacían una tela muy especial, una tela de lana. De hecho, la tela de lana se llamaba Colosinum, haciendo mención de Colosas, que era fabricada ahí en Colosas. Actualmente solo hay ruinas, no existe una población ahí en la ubicación donde estaba Colosas, es parte de Turquía. ¿Tú ya anduviste por ahí en algún momento? ¿Ustedes ya anduvieron cerca de Turquía? ¿No llegaron a Colosas? Y lo que pasó con Colosas, que estando en alguna ruta comercial entre Éfeso y otras ciudades adentro de Asia, era una ruta comercial en Colosas, pero después, años después que fue fundada Colosas, fue fundada la Odisea. Y parece que la Odisea había más bullicio, era una ruta mejor, y cuando la Odisea fue mejor ruta para el comercio y los habitantes y los comerciantes, entonces el auge de Colosas disminuyó y eventualmente fue destruida por los turcos en el siglo XVII, en el siglo XII, y la dejaron en ruinas. La iglesia, que fue posiblemente fundada por Epafras en aquel tiempo, cuando Pablo estuvo en Éfeso, creció, se reunían en casas y Pablo les escribe una carta. Pablo les escribe la carta desde la prisión. Es una de las 4 cartas conocidas como las cartas de la prisión. Entonces, Pablo, en el mapa anterior, en el cuarto viaje misionero, ¿lo quiere regresar? Puede ser el cuarto viaje misionero, aunque fue como preso. Pablo fue apresado en Jerusalén. Al regresar de su tercer viaje, llegó a Jerusalén. Cuando los judíos supieron que estaba por ahí Pablo, es Pablo, lo agarraron, lo persiguieron, lo querían matar, y los romanos cuidaron a Pablo. Parece algo como que fuera del entendimiento, pero los romanos protegieron a Pablo de los judíos querían matarlo, y los romanos lo protegieron, y los romanos lo llevaron a Cesarea por un tiempo para buscar a ver si Pablo les daba alguna contribución voluntaria para que lo dejaran libre. Pablo no lo hizo y después lo llevaron a Roma, ¿verdad? Y ese fue su cuarto viaje. No fue como libre, pero también
En ese cuarto viaje, Pablo tuvo oportunidades para predicar el Evangelio donde quiera que iba. Eso lo estudiamos también cuando nos metimos a Hechos. Entonces, desde Roma, preso, Pablo escribe 4 cartas y una de ellas era la carta a los colosenses. Otra trivia, otra pregunta. ¿Cuáles recuerdan ustedes que son esas 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión? Colosenses, ¿quién más? Filipenses, una más, Efesios y Filemón. Sí. Vamos a repetirlo porque es bien interesante. Vamos a repetir las 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión en Roma. Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. ¿Sí? ¿Alguien las quiere repetir las 4? Efesios y Filemón. Ajá. Estas 4 cartas que escribió Pablo fueron enviadas por mano de un mensajero. ¿Alguien sabe el nombre del mensajero? Menos Víctor. Víctor es como Sheldon. ¿Por mano de quién Pablo mandó las 4 cartas? ¿Quién fue el mensajero con las 4 cartas en mano que fue a entregarlas? No, de hecho Pablo está con Timoteo cuando escribe. Onésimo. Muy bien. Cada una de estas 4 cartas tienen su propia historia, ¿verdad? La iglesia de Colosas no sabemos el tamaño, ¿verdad? Posiblemente no era grande porque se reunían en una casa y esa es una característica bien interesante de las iglesias. Hoy en día encontramos iglesias de 20,000, 30,000, 100,000 miembros y que llenan estadios y que llenan auditorios y no estoy seguro, José Eduardo estará de acuerdo conmigo, que se quiera hacer el diseño de Dios para las iglesias, ¿sí? No digo que no pueda haber reuniones de muchos creyentes donde se reúnan y alaben y aprendan, ¿sí? Pero la iglesia siempre se le ha llamado manada pequeña, el remanente, ¿sí? Los que entran por la puerta estrecha, y el modelo de las iglesias en el Nuevo Testamento se reunían en casas y al parecer la casa que hospedaba o el dueño de la casa que hospedaba la iglesia de Colosas era Filemón, ¿sí? Filemón. Entonces, esas 4 cartas, la primera es a la iglesia de Colosas, a los miembros, a los creyentes que se reúnen en la casa de Filemón. Y Pablo aprovecha para escribir una carta personal a Filemón. También tiene un tema y la hemos estudiado en ocasiones anteriores. Y justamente el mensajero es Onésimo, que tiene un conflicto personal o tuvo un conflicto personal con Filemón, ¿verdad? Y tiene también ¿vale? ¿Con qué? Era su esclavo. Onésimo era esclavo de Filemón. Onésimo escapa y al parecer en ese huir de Filemón llega a la cárcel o llega a ser esclavo también, o no esclavo, sino a la cárcel, prisionero, y es donde conoce a Pablo, conoce el Evangelio, sale Filemón y ahora Onésimo, y ahora Pablo lo manda de regreso. Onésimo significa útil, ¿sí? Y un juego de palabras que Pablo le escribe a Filemón es: Onésimo te fue inútil, pero ahora te es útil a ti porque ahora es un creyente que ha nacido de nuevo, su vida ha sido transformada, su corazón ha sido cambiado y ahora es útil, recíbelo como a mí mismo. Filemón tiene una doctrina bien interesante de la sustitución. Entonces, Colosenses, Filemón y luego Efesios
que es una carta que tiene muchas similitudes con Colosenses. Si ustedes leen Colosenses y Efesios, van a poder subrayar frases muy parecidas o estructuras de pensamiento muy parecidas, como este que leímos ahorita con Isaac. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, hijos, obedecer a vuestros padres. Eso parecería como que si hubiera computadoras en el tiempo de Pablo, como si Pablo lo hubiera copy-paste, lo hubiera agarrado y pegado. No fue así, pero si el pensamiento lo trae el mismo pensamiento muy similar en Colosenses y en Efesios. Y la carta de Filipenses, que es la cuarta enviada, también tiene algo muy sobresaliente, porque el tema de Filipenses, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuál es una palabra que repite constantemente Filipenses? ¿Quién dijo? ¿Ya lo dijeron? El gozo. Y llama mucho la atención de que Pablo, estando sin libertad, estando en unas condiciones pésimas, no deseables, pues, de alojamiento, de tener quizá un soldado romano encadenado con él la mayor parte del tiempo, o van haciendo turnos. No sé si lo escribió desde la casa ya los 2 años últimos, o lo escribió desde la prisión en Roma, pero son condiciones muy complicadas, muy difíciles. Y el ánimo de una persona ante las circunstancias difíciles se va a los suelos, ¿sí? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando, estando prisionero, manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que Juan el Bautista, que lo bautizó y que estaba ahí, que lo anunció, haya preguntado esto, pues, ¿verdad? Y esa es la condición humana ante las dificultades, circunstancias difíciles, la adversidad, el ánimo se va a los cielos fácilmente, a los suelos. Pero Pablo, vamos a ver muchas cosas interesantes. Pablo dice que la gracia de Dios actúa poderosamente en mí. Y por esa razón él es capaz de escribir a los filipenses acerca del gozo, estando en una situación de nada de gozo, aparentemente, pues. Entonces, estas son las 4 cartas. Las repetimos con voz alta todos. ¿Cuáles son las 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión? Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. ¿Y quién llevó las cartas? Onésimo. Y la situación que estaba pasando la iglesia de Colosenses es que mayormente estaba la iglesia formada por gentiles. La iglesia estaba formada mayormente por gentiles. ¿Se acuerdan que la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad, ahí en Galacia o en Asia, es que si había una sinagoga, él iba primero a la sinagoga a predicar? ¿Sí? Como judío y como fariseo, él tenía la autoridad y el derecho para ponerse delante y tener un tiempo para abrir las escrituras. Y él usaba esa estrategia para, con las escrituras del Antiguo Testamento, hablarles a los judíos que este Jesús de Nazaret era el Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era, si había sinagoga, iba ahí. Si lo echaban de la sinagoga, entonces decía, voy entonces a los gentiles. En Colosas, aparentemente no había sinagoga. No tenemos señal de que en Colosas había sinagoga. Las sinagogas eran como que el brazo misionero, por decirlo de alguna forma, sí, de misión, tratar de extender la religión judía desde Jerusalén, ¿sí? Los fariseos eran los encargados del diseño y la distribución y extender la religión judía por todas esas áreas, ¿no? Galacia y Asia. Entonces parece que en Colosas no había sinagoga de los judíos y la iglesia de los Colosas estaba mayormente formada por gentiles, pero sí les llegaba la influencia. Entonces la predicación que llevó Epafras
que fundó la iglesia, parece que ahora tenía influencias de los judíos, de los, ¿cómo se llama? Los helenistas o los griegos, y filosofías como las de Platón. Hoy en día, con los medios de comunicación, los libros, ¿sí? Cuando los jóvenes llegan a las clases de filosofía en las escuelas, ¿cuál será el primer grado donde estudian filosofía los muchachos? ¿Alguien sabe? Las señoritas. ¿Secundaria? ¿Prepa? ¿En prepa? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuarto semestre de prepa. ¿Tú ya pasaste por ahí, por filosofía? ¿Sí? La idea es... ¿Vale? Exactamente. Yo me acuerdo de mis clases de filosofía. Lo único que me acuerdo de mis clases de filosofía es una maestra tipo hippie, ¿verdad? Con su bolso tejido a mano, así como, sí, como de Chiapas, no sé, sabe bien, pues un morral, sí, un típico morral. Pero la filosofía en ese tiempo o presentada a los jóvenes es hablar acerca del pensamiento humano y todas las corrientes humanas, ¿sí? De lo que existe, de lo que no existe, de lo que es. Hablábamos la otra vez, bueno, y mete ideas, ¿verdad? De saber si eres tú, si estás un sueño, viviendo un sueño, si a lo mejor las cosas no son realidad y el pensamiento humano, y puede confundir tremendamente a un joven. Pues la iglesia de Colosas, que inicialmente había recibido la doctrina del apóstol Pablo, ahora estaba viviendo cierta confusión, cierto grado de confusión. Y cuando Pablo sabe esto, de que en la iglesia se está enseñando o predicando o hay creyentes mezclando el judaísmo, la ley, los pensamientos filosóficos de los griegos, ¿sí? Con las deidades y filosofías como la de Platón, entonces Pablo no se puede quedar callado. Pablo tiene que intervenir y tiene que escribir esta carta con todo amor, pero con toda autoridad para buscar corregir las doctrinas que están llegando a la iglesia de Colosas. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses. Y Pablo, en la carta, refuta estas falsas doctrinas o falsas enseñanzas o confusiones, ¿sí? No solamente de pronto había personas que entraban a las iglesias en otros lugares también para enseñar engaños, falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas, y Pablo muestra el verdadero interés en los creyentes, en las iglesias, para que las iglesias crecieran sanamente. Vean Colosenses y vamos a leer los versículos que les compartí el día de ayer en el capítulo 1. Del 1, vamos a leer primero 1 y 2. ¿Lo leemos todos juntos? Colosenses 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, te queremos pedir que tú abras nuestro entendimiento, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es poder de Dios para salvación, que tiene la autoridad y la verdad para transformar vidas, corazones y mentes. Te pido que haga un impacto particular según nuestra necesidad personal y también nuestras necesidades como iglesia para verte, para creerte, para conocer más lo que has hecho, para conocer y exaltar a la persona de Jesucristo y cómo su obra ha sido suficiente para transformar nuestras vidas
transformar nuestro destino, salvar nuestra alma, y también para que nuestro corazón haya sido cambiado y el fruto de cada creyente también sea una muestra evidente de la vida de Cristo en nosotros. Te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, les voy a dejar una tarea, porque quisiera que al estudiar Colosenses haya cierta interacción. Entonces, al rato, terminando a mediodía, les voy a mandar una encuesta ahí en el grupo de Palabra Fiel. Y cada uno escoja uno de estos 3 temas. Y en la semana, lean el libro de Colosenses y con una hojita ahí a un lado, señalen en qué versículo habla de este tema. ¿Sí? El primer tema, o la primera, no es un tema, pero es palabras que se repiten en Colosenses. ¿Cuántas veces se menciona la palabra en Cristo? En Cristo o en Él. En Cristo o en Él. ¿Sí? Esa es la primera tarea, o la primera opción de tarea. Quienes quieran seleccionar esa tarea, ahí en la encuesta le ponen esa opción, ¿no? En Él o en Cristo. Y en la semana leen y anotan cuántas veces y en qué versículo se usa la palabra en Cristo y en Él. ¿Sí? La segunda tarea o la segunda opción de tarea es las referencias que hace el libro de Colosenses de Cristo mismo, de la persona de Cristo. Les doy un ejemplo. Bueno, un ejemplo de la primera opción de tarea es esta que leímos aquí en versículo 1-2. A los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Sí? Esa sería una de las cosas que tendrían que subrayar y anotar. En el 1.1 dice en Cristo. Aquí está. A los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Sí? Y el ejemplo de la segunda opción de tarea es, por ejemplo, en el 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. Esa es una de las muchas referencias que hace Colosenses acerca de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y hay muchas otras, hay varias otras. De hecho, ese es como que el tema, el objetivo central de la carta. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? La primera opción es en Cristo o en Él. La segunda opción es referencias que hace de Cristo. ¿Qué dice de Él? Él es la imagen invisible, el primogénito de toda creación, etc. Y la tercera opción de tarea que ustedes pueden elegir es a todos los personajes, o todos hombres o mujeres, que mencione el libro. Este también es un tema bien interesante porque cómo nos llega a nosotros fielmente la verdad de las Escrituras. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros fielmente la verdad de las Escrituras? Si Pablo escribió y Pablo no vivió para siempre, en un momento Pablo ya no estuvo, ¿cómo es que a través de los siglos o a través de los muchos años podemos tener el privilegio de tener la verdad fiel? ¿Cómo? ¿Alguien puede decirme cómo? Si Pablo murió y dejó las Escrituras, ¿cómo es que la estafeta ha pasado para que nosotros podamos tener? Irlo heredando, ¿sí? La escritura no ha cambiado, tenemos traducciones, podemos investigar más en las palabras, en el original, etc. Pero a través de los años, este libro ha sido mal interpretado, ¿sí? Ha sido desviado.
ha sido mal usado y es mal usado hoy en día por muchas personas, en muchos grupos, en muchas iglesias y en sectas, ¿sí? ¿Cómo es que podemos nosotros usarlo fielmente y correctamente? Dios ha usado a muchos hombres, miles y cientos de hombres y mujeres que fielmente, cueste lo que cueste, han pasado de generación en generación a través de discípulos, a través de personas fieles cuyas vidas han sido impactados para que, como dice Timoteo, lo que yo te enseñé, ahora tú enséñalo a otros para que ellos lo enseñen a otros. ¿Sí? Por eso la importancia de esta tercera opción de tarea. ¿Qué personajes aparecen ahí a los que Pablo se refiere como mi fiel hermano, un amado hermano, el que les ha enseñado fielmente y les ha enseñado correctamente? Hay muchos libros muy malos, ¿sí?, en las librerías cristianas, quizás son los que más se venden, pero hay otros documentos muy buenos, ¿sí?, de hombres a través de la historia de la iglesia que han dejado sus escritos, sus pensamientos, la profundidad no en su propio razonamiento, pero en el discernimiento de la escritura. Yo estoy convencido de que si Dios permite, o Dios permite que hombres como estos, Timoteo, Epafras y otros que menciona ahí, el mismo Filemón, Dios permite que a través de hombres Dios clarifique, ¿sí? Dios clarifique, que haga más claro o rascar o profundizar en las verdades de las Escrituras. El Espíritu Santo es lo que hace eso, no es que sea una persona que de su propio pensamiento o habilidad enseña las Escrituras de acuerdo a su capacidad, ¿sí?, sino Dios usa a hombres que son maestros y pastores. Vemos que es un don que Dios ha dado, maestros y pastores alrededor de todo el mundo y a través de los muchos años de la existencia de la iglesia para escribir, clarificar y compartir y desmenuzar las Escrituras sin añadirle nada propio en sí mismo. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí? Entonces, las tres tareas se las voy a pasar otra vez. La primera es en Él o en Cristo, en Él. Póngale ahí, yo voy a estudiar eso. La segunda tarea es referencia de Cristo. Cristo es o Él es. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la imagen de Dios, es Señor, etc. Y la tercera es los personajes. Yo voy a anotar qué personajes, qué personas, qué nombres aparecen aquí en el libro de Colosenses. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Hemos visto en otras ocasiones por qué es muy importante que Pablo ponga su nombre al principio de la carta para que lo identifiquen a él como el escritor, pero también que está escribiendo de parte de quién, está escribiendo, declarando acerca de la autoridad que tiene para decir lo que está diciendo y que nosotros años después podamos entender que esta es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios a través de Pablo en este caso, ¿sí? No hay error en lo que Pablo escribe en este libro, ¿sí? No hay duda, o más bien no hay margen de error ni de duda, que es palabra de Dios, autoridad de parte de Dios y verdad para la iglesia, verdades para la iglesia. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él entiende, y la palabra apóstol ustedes saben que significa escogido o enviado. Él es enviado, ¿sí? Dios trabaja por paradojas. Dios trabaja por paradojas. Algo que me sorprende mucho es que este mensajero, apóstol,
con estas verdades tan valiosas, lo haya escrito desde una cárcel, oscura, fría, húmeda, sin libertad, ¿verdad? Pero con el poder del Evangelio. Pablo mismo decía, el Evangelio no está preso. El Evangelio no está preso y es poder de Dios para salvación. ¿Ven la paradoja? ¿Sí? Un hombre débil, sin sus títulos de fariseo y todo lo que leemos en Filipenses, ¿sí? Prisionero, cautivo, siendo mensajero de verdades que transforman tu vida. Joyas, verdades que transforman nuestras vidas. Esa es una gran paradoja. No es un hombre famoso que esté en el reflector recibiendo el aplauso o en un gran auditorio, ¿no? ¿Sí me explico? No es un famoso que venga en un caballo blanco a predicar el Evangelio y todos le aplaudan y una alfombra roja y trompetas para escuchen lo que está diciendo, sino está ahí escondido, preso, cautivo, nadie lo ve. Muchos lo abandonaron, pero en ese lugar, en esa condición, el valor del Evangelio que transforma vida es lo que Dios nos da para crecer, para conocer a Dios. Un caso similar o parecido es el de Moisés, ¿verdad? Moisés siendo bien educado o súper educado en la cultura más poderosa, en armamento, en matemáticas o en ciencias, en guerra, ahí en Egipto, ¿verdad? No es el tiempo para que Dios lo use. Pero cuando sale de ahí y pasa 40 años entre ovejas y en el desierto, y Dios lo llama, dice, es que yo no puedo, no sé hablar, mejor que mi hermano hable, ya soy de 80 años, yo no puedo hablar, mejor que vaya mi hermano. Dios dice, así sí te puedo usar, ¿sí? No con tu sabiduría, no con tus capacidades, no con tu poder, no con tus habilidades. Quizá eso no sé si quizá, pero eso le estorba más a Dios y lo que resalta es el personaje, ¿sí? Pero en este caso el personaje es debilitado o, ¿cómo puedo decir? Disminuido, ¿verdad? Para que la excelencia sea el mensaje de Cristo, en este caso con Pablo. Él ha sido escogido para llevar estas joyas de mensaje a los colosenses, a los filipenses, a Efesios y a Filemón en este caso, o en esta carta, o en esta serie de cartas. Quiero terminar muy temprano hoy porque tenemos 2 cantos, pero deme 5 minutos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Este es uno de los primeros personajes que ahí menciona, Timoteo, y hemos hablado también de Timoteo en muchas ocasiones, cómo lo recluta como joven, lo discipula y después Dios lo usa también como un obrero en la ciudad de Éfeso. En el versículo 2 está la primera muestra de estas joyas que hemos hablado también ya por muchas ocasiones. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Éfeso. Pero ya están en Colosas. Si alguien dudaba de las credenciales de Pablo, él afirma o recuerda que él fue enviado por el mismo Señor Jesucristo por voluntad de Dios. En el libro de Hechos 3 veces menciona su conversión. No es casualidad de que la conversión de Pablo esté relatada 3 veces en el libro de Hechos. La primera es en el capítulo 9, cuando sucede históricamente el evento, cuando está persiguiendo a los creyentes. Pero las otras 2 ocasiones, él mismo comparte su testimonio en ese 4º viaje que es llevado hacia Roma.
él da testimonio de cómo Jesucristo lo alcanzó. Entonces, 3 veces tenemos la conversión de Pablo en el libro de los Hechos. Y con esa autoridad y con el hermano Timoteo, su discípulo, es que escribe a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Ustedes saben que la palabra santo no significa que tenga cualidades especiales o individuales o cierto nivel de santidad o de conducta santa, pero más bien es la primera referencia en el libro de Colosas a la posición que tienen los creyentes delante de Dios. Empieza a revelar o recordarles a los colosenses la posición que tienen en Cristo. Dios los ve como santos y fieles. Y yo creo que en muchas ocasiones tú y yo fallamos en vernos como santos y fieles, ¿sí? Y la falla está, o el cambio de enfoque está en que empezamos nuestro camino o nuestro despertar en la gracia, recordando nuestra posición en Cristo, la recordamos y la creemos, pero eventualmente con las dificultades, las situaciones, las pruebas, pensamos que debemos de hacer algo para que Dios haga algo en retorno para nosotros. Y cambiamos nuestra gasolina de vida, por decir, o nuestra motivación y nuestra alegría de vivir o el gozo de vivir, y lo cambiamos en frustración y temor de que si no cambio mi conducta en algún nivel o en alguna forma, Dios va a ser incapaz de bendecirme. Y esa es una doctrina errónea en el día de hoy en muchas iglesias cristianas y en muchas sectas que se llaman cristianos o evangélicos, ¿sí? Es motivar y llamar a los creyentes para que hagan algo en particular, para que Dios los llene de bendiciones, los llene de sanidades, los llene de milagros. Ese es un gran error. Cada enseñanza que queremos tener aquí en la iglesia, incluyendo las que tuvimos recientemente como Salomón, Proverbios, Eclesiastés o Salmos, cada vez que vamos al Antiguo Testamento, tenemos que recordar que el contexto global en el que estamos hablando o en el que queremos estudiar toda la Escritura es en el contexto de la gracia. Y quiero que recuerden conmigo 3 puntos que diferencian la ley y la gracia. Yo creo que también podemos recordarlos y memorizarlos. Por ejemplo, la ley comienza diciendo, ¿qué puedes hacer tú por Dios? ¿Sí? ¿Quieren repetirlo? La ley comienza diciendo, ¿qué puedes hacer tú por Dios? ¿No te has sentido así en algún momento? ¿Sí? Como que las cosas no van muy bien, o en el trabajo, o en las finanzas, o en las familias, algún conflicto, enfermedad, y las cosas se ven como que no muy bien, y esta pregunta o este pensamiento viene a tu mente. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me dé algo o me cambie algo esta situación? Y en ese cambio de enfoque dejamos de descansar en la gracia y en lo que Dios ha hecho y comenzar un esfuerzo personal para tratar de cambiar la voluntad de Dios. Entonces, en contraste de que la ley comienza diciendo ¿qué puedes hacer tú por Dios?, la gracia comienza diciendo ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y ahí es donde los colosenses tienen que regresar y ser recordados la gran obra de Jesucristo por ellos. ¿Quién es Jesucristo? Porque los colosenses estaban desviando a bajar de nivel al Señor Jesucristo entre todas estas filosofías y dioses de los griegos, ¿sí? Y el judaísmo con guardar la ley y ser recto y hacer cosas para Dios, los helenistas con los dioses y las filosofías humanas que confunden al creyente, y entonces Jesucristo es reducido a un elemento más al cual yo tengo que adorar o yo tengo que hacer algo para que Él me bendiga o haga algo a mi favor. Y lo que hace Pablo a través de la carta es
volver a exaltar a Cristo en medio de la iglesia, que la iglesia ponga sus ojos en Cristo otra vez. ¿Sí? Y no les quiero decir la tarea, pero dice, Él es la imagen de Dios, Él es el primogénito de toda creación, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el sustentador de todas las cosas. Y a veces no lo vemos así, a Jesucristo no lo vemos así. Lo disminuimos a un hombre, a un buen hombre, a alguien que ya no tiene mucho que hacer el día de hoy para conmigo. Ya me salvó, ya enseñó, ya murió en la cruz. Pero hoy, ¿mané? No está muy al alcance. De hecho, ese sincretismo, esa mezcla de judaísmo, helenismo y platonismo, ¿sí? Es ver a Cristo como inferior y que la comunicación o el alcance de la deidad sea por medio de la razón o del conocimiento y no por medio de la fe. Y el gnosticismo, que nace de ese sincretismo, el gnosticismo, que era una herejía de ese tiempo, de los primeros, nació en los años de los primeros cristianos, el gnosticismo decía que Dios es supremo, la deidad es tan elevada que no podemos conocerlo por medio de la razón, es incognoscible, de ahí el gnosticismo, está más allá de la realidad física. Yo tengo aquí cientos de problemas, cientos de situaciones de mi conducta, lo que hemos hablado de el alma, las emociones, la mente, es una, ¿cómo decía? Ay, se me fue la palabra. Cada mente es una barbacoa. Cada cabeza es un mundo, una barbacoa. ¿Sí? Y entre todos los problemas que aquí tenemos, que padecemos en la sociedad, en el país, en lo físico, en lo financiero, en el trabajo, en la familia, todo lo que es la realidad, digamos, física, Dios no tiene mucho que ver en esto, pues. Es algo que yo tengo que solucionar a través del conocimiento. ¿Sí? Y la deidad es inalcanzable. Eso es lo que enseña el gnosticismo. Y Pablo está refutando esa herejía con el libro de Colosenses, exaltando la persona de Cristo y diciendo, Cristo está en ti, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros. Por eso la conversión al cristianismo no es una decisión que tú haces, ¿sí? ¿También? ¿Qué pasó? ¿Se cayó algo? ¿No le pegó a nadie? Bueno, ya termino. La conversión no es una decisión que tú haces porque te es conveniente, sino es una transformación de tu corazón, una transformación divina y sobrenatural. Cristo viviendo en ti y entonces afectando las áreas de tu vida. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Colosenses. Entonces, en un rato les paso las 3 opciones de tarea y les pido que todos participen. Les pido que todos participen porque eso nos va a llevar a aprender más el libro de Colosenses. Gracias a todos.